Saluditos y bienvenidos al video de hoy. Vamos a empezar retirando la piel a 2 tomates. De igual manera vamos a retirar las semillas y a cortar lo más pequeño que podamos. Si tienes procesador de alimentos lo puedes hacer allí y reservamos. También vamos a utilizar cebolla blanca, en este caso media cebolla cortada pequeñita. Un pimentón rojo mediano cortado lo más pequeño que puedas. Dos dientes de ajo grandes cortados así pequeñitos. Finalmente, cilantro fresco o aliñito verde, un puñito así como este que estás viendo, y lo voy a cortar justo antes de agregarlo a la preparación. Ahora seguimos con la proteína. Estamos utilizando pechuga de pollo y la cortaremos en dados o cubos. Y al final en la lista de ingredientes te indico las cantidades en gramos para que puedas tomar nota. Una vez tengamos todo por acá cortadito, te voy a contar del sazón que vamos a utilizar y nos vamos al sartén. Por acá tengo una hoja de laurel y una mezcla de orégano, tomillo, adobo, pimienta negra y color. También necesitaremos sal y aceite. En un sartén grande, porque vamos a cocinar 500 gramos de pechuga, agregamos 2 chorritos de aceite y lo esparcimos. Dejamos que se caliente un poco para luego agregar el pollo ya cortadito. Vamos a agregar 2 a 3 pizcas de sal y una pizquita de pimienta inicialmente, porque luego a la salsa le vamos a agregar sal. Esto es para que ya se vaya sellando el pollo con un poco de sazón. Y lo dejaremos cocinar por espacio de unos 4 minutos aproximadamente. Luego de 4 minutos vamos a dar vuelta al pollo para que se selle por su otra cara y nos aseguramos de que todo el pollo quede en contacto con la superficie del sartén. Y por favor quédate hasta el final porque estoy segura que una vez que pruebes esta receta de pollo no querrás probarla de otra manera. Pasados 4 minutos desde que dimos vuelta, nos damos cuenta de que ya no se ven por allí puntitos rosados en el pollo. Vamos a retirarlo del sartén y reservamos. Y en el mismo sartén vamos a agregar otro chorrito de aceite para comenzar a sofreír lo que es la cebolla, el ajo, el tomate, el pimentón y así comenzar a preparar la salsa. Iniciamos sofriendo la cebolla por unos 4 minutos aproximadamente, removiendo constantemente. Luego vamos a agregar el ajo y lo vamos a dejar sofreír por unos 2 a 3 minutos, siempre removiendo para que no se nos vaya a quemar. Yo estoy utilizando fuego moderado en la hornilla grande porque el sartén es grande. Luego de unos 3 minutos vemos que no se ha quemado ni el ajo ni la cebolla. Vamos a agregar el tomate con el juguito que haya soltado allí en la taza. Y vamos a sofreír siempre removiendo por unos 3 a 4 minutos más aproximadamente, para luego agregar el pimentón. De igual manera mezclamos, removemos y dejamos sofreír. Ya en este punto todos los ingredientes han ido aportando su sabor. Han pasado unos 3 minutos desde que agregué el pimentón y ahora vamos a agregar la mezcla de condimentos. En cuanto a las especias,
Si la haces con todas las que te mencioné, te va a quedar súper delicioso, pero a mí a veces me pasa que no tengo de pronto orégano, de pronto tomillo y lo omito y también queda rico, así que atrévete con lo que tengas por allí. Ya le agregué la hojita de laurel, mezclamos y ya es hora de agregar una taza de agua. Yo la voy a agregar acá en 2 partes, pero en total agregué 250 mililitros. Agregamos sal a la salsa, acá la cantidad sería el gusto, tú puedes ir rectificando y mezclamos. Recuerda que el pollo ya tiene un puntito de sal que le agregamos al inicio. Y ya teniendo la salsa casi lista, vamos a agregar el pollo, lo regresamos al sartén, el juguito que haya soltado allí también lo debes incorporar, vamos a mezclar y ya falta muy poco para terminar. Ahora nos corresponde tapar esta preparación y dejar que se cocine por unos 7 a 8 minutos. También va a depender qué tanto quieras tú que se seque la salsa. Para mí en este punto ya la salsa está bien, le retiro la hoja de laurel. Y mira qué color tan bonito ya tiene la salsa, la verdad es que queda muy pero muy rica. Ahora sí vamos a agregar este ingrediente que le da un sabor increíble, le da el plus a esta receta y son 100 mililitros de crema de leche, crema para batir, nata para montar, según el nombre con el cual tú le conozcas en tu país. Y tal como te dije con las especias, a mí también me pasa que simplemente no tengo para comprar crema de leche y sin esta la salsa queda rica, el pollo queda rico. Lo puedes probar así si no tienes la crema de leche, pero el día que le agregues la crema de leche verás que el sabor es súper delicioso. Y ya una vez hemos agregado la crema de leche, la hemos mezclado, es momento de agregar el cilantro verde que yo dejé para cortar, como les dije al inicio, justo antes de agregarlo. Y el cilantro, sí les digo que no lo pueden omitir por nada del mundo, este ingrediente es imprescindible. Aparte del pollo, el cilantro tiene que estar aquí sí o sí porque le da un sabor demasiado delicioso a la salsa. Y una vez agregué el cilantro, lo dejé cocinar por unos 2 minutos más y ya es momento de apagar. De verdad que espero que esta receta les guste, que la preparen, que me cuenten en comentarios si la piensan hacer. Si no se han suscrito, por favor háganlo y activen la campana de notificaciones en la opción de todas, para que no se pierdan las próximas recetas. Comparte en tus redes sociales para que más personas puedan disfrutar de las recetas que les comparto cada semana. Finalmente las servimos por acá con unas papitas fritas porque acá son fanáticos de las papas fritas. A mi esposo le encanta este pollo y yo te recomiendo que lo hagas para toda tu familia. Ahora sí toma nota de los ingredientes. Utilicé 500 gramos de pechuga de pollo, 100 mililitros de crema de leche, que es un poco menos de media taza, 370 gramos de tomates, que ya cortaditos eran una taza, 80 gramos de pimentón, un cuarto de taza, media cebolla blanca, fue media taza, 2 dientes de ajo y el cilantro, bueno, ya vieron el puñito. En cuanto a las especias, utilicé media cucharadita de orégano, de tomillo y de adobo, media de cada una, un cuarto de cucharadita de pimienta y un cuarto de cucharadita de color, la hojita de laurel y recuerden la sal y unos 3 a 4 chorritos de aceite. Más una taza o 250 mililitros de agua que casi se me olvida decirles. Chao, chao.